recíbela. Está preparado para recibirla porque la recompensa viene. Dios lo dice y Dios no miente. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu presencia. Gracias por darnos la fuerza, Señor, por darnos la paz, por haber podido sentir tu presencia en esta tarde, Señor Jesús. Te damos las gracias. Y ahora, Señor, circuncida nuestros oídos, porque ahora viene tu palabra. Ahora nos vas a hablar, ahora nos vas a enseñar, ahora nos vas a instruir. Y tenemos que estar alerta a lo que tú nos vas a decir a través de tu hijo Antonio. Bendecimos a nuestro hermano Antonio, bendecimos su ministerio, bendecimos su vida, su matrimonio. Y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga grandemente. Ya ha hecho una gran función el Señor, ¿verdad? Desde que hemos entrado con alabanza, en el gozo de Él, que recibimos, ya hay la cantidad de carga que se lleva de nuestras vidas, ¿verdad? A veces, ¿quién venimos cargados? Yo vengo muchas veces cargado. Vengo cargado, vengo cansado, pero para eso vino Jesús a nuestras vidas, para que soltáramos nuestras cargas que son pesadas, ¿verdad? Y dice, coge las mías que son fáciles y ligeras, ¿de qué? De llevarlas, Qué bonito es que nuestro Jesús se lleva esas cargas, esos enredos que a veces el sistema mundo nos quiere poner para que no avancemos, para que no veamos más allá de nuestras circunstancias y de nuestros problemas, porque yo muchas veces cuando alguien empieza a contarme una barbaridad de su vida, yo le pinto siempre un punto en un folio y le digo, ¿qué ves ahí? Y dice, veo un punto, y le digo, no, hay un folio, hay algo más allá siempre. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la tendencia a enfocarnos siempre en el problema. Y el problema y la prueba en la vida del cristiano que nos ayuda a crecer. Entonces tenemos que entender el significado de cada cosa que proviene a nuestra vida o viene a nuestra vida, ¿no? Y para eso estamos aquí, para seguir adquiriendo esa madurez espiritual y una vida abundante en Cristo Jesús, porque ese es el título de los estudios que hacemos los jueves. Tener una vida espiritual abundante en Cristo Jesús. ¿Tenemos una vida abundante en Cristo Jesús? Si nada más que tenemos que mirar para atrás, ¿verdad? Y cada vez que yo miro para atrás en mi vida, ha hecho cosas el Señor tremendas y grandiosas, que todavía le cuesta al cristiano creerlas, porque dice, pues, ¿cómo ha hecho esto con tanto amor y tanta delicadeza? Porque no ha sido nada impuesto, sino ha sido por convencimiento. Y esa es la obra del Señor que quiere hacer en nuestra vida. Primeramente, el Señor desea que tú le des pasos.
si no, el Señor nunca puede obrar. ¿Qué es la fe? La certeza y la convicción de lo que no veo, pero tengo que creerlo. Por eso, en la vida del cristiano no puede haber tomases. Los tomases quieren ver las cosas. Por eso, ¿has visto los tomases que siempre se llevan dando vueltas en el desierto? Pero los que creen en la palabra, los que continúan, los que perseveran, los que creen que dice, como dice nuestro Señor, el día que venga que te haya haciendo así, que te haya haciendo las funciones que te dije que hicieras, esa es la fe. Y esa es la canción que hemos cantado, recoger esa recompensa a la cual hemos creído. Amén. Bueno, vamos a seguir hacia el tema que estamos 7, que ya lo vamos a intentar cerrar hoy. Estamos en el tema 7, donde dice Dios envía pan del cielo, ¿verdad? Y en este tema 7 había 4 puntos, como era el maná, qué es el maná, cómo desciende el maná, instrucciones que el pueblo de Dios debe de seguir. Todos tenemos un proceso, ¿no? Y unas instrucciones, ¿no? ¿Quién sabe, en la madurez que estamos adquiriendo en Cristo Jesús, que sin instrucciones tú no me puedes decir que tienes a Dios en tu corazón? Porque del fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Si tú me hablas a mí de Dios, tienes que haber en tu vida unas instrucciones, tiene que haber una fe y tiene que haber un camino, una verdad y una vida. ¿Quién es? Jesús mismo. Eso de andar por libre y cuando te preguntan, ¿crees en Jesús? Y te dice la gente, yo creo en Jesús. Yo de verdad, en mi casa, en mi hogar, ¿tú crees en Jesús? No sé si has desglosado muchas veces esas palabras, porque creer en Jesús es creer en sus enseñanzas, creer en sus caminos y obedecer a lo que Él nos demanda. Cuando ya tú empiezas a enfocarle y a puntualizar ese tema y dices, bueno, pues yo ya no estoy tanto en Jesús, porque reconoce que ni lo obedece, ni lo sigue, ni está en sus caminos. Por eso dice la palabra, se pone, tengo temor que la serpiente, siendo tan astuta, atrofíe vuestros sentidos. Y a veces es tan astuta que a veces nosotros pensamos que el diablo va a venir con 2 cuernecitos o vestido de feo como sale en las películas. Si tuviera una cosa así, ¿a que saldrías corriendo? Pero es que el diablo el Satanás, la serpiente antigua, dice que es un ángel de luz y se disfraza. Y cada vez que vemos en la palabra cómo cuando tenía confrontamientos con el Señor, utilizaba la palabra del Señor. Pensamos que el mundo, que está atrapado por el otro, me va a hablar de cosas mundanas. Sin embargo, la serpiente cuando habla a un hijo de Dios le habla con la palabra. Y le habla con la palabra distorsionada y fuera de concepto, para hacerlo tropezar y errar. Y sobre todo, porque lo que la serpiente quería que era hacerse semejante a Dios. ¿Sabe que la serpiente busca fieles? Y puede haber fieles en Satanás creyendo que están siguiendo el camino de Dios. Y hay más cuando se ríe el diablo. Porque es la mayor mentira, pensar que está siguiendo a Dios y dice el diablo, y me está siguiendo a mí. Y se está riendo de ti. ¿Por qué? Porque tienes contienda en tu corazón, siempre rivalizas la palabra de Dios y no la aceptas en tu corazón. Por eso vamos a seguir introduciéndonos a lo que de verdad quiere el Señor instruirnos. Estuvimos en el punto 4, que eran instrucciones que el pueblo de Dios debe de seguir. Y este último punto tenía 4 puntos en sí. Era el punto A, recoger diariamente el maná. ¿Qué aprendimos ahí? Que el cristiano debemos de ir cada día por nuestra porción, ¿no? Que no solo vale que Dios nos sacara de Egipto
Porque cada vez que llegamos a los pies del Señor, de verdad que tenemos grandes enemigos corriendo detrás de nosotros, ¿que sí? Porque el ser humano tiene la tendencia de solo llegar a los pies de Cristo cuando algo fuerte le está sucediendo en la vida. Cuando ya no hay solución, ya no está papá, ya no está mamá, ya no está una persona que me ayude, o incluso la persona que yo depositaba mi confianza que me ayudara, ya no está, me falló. Ahora me encuentro solo y ahora sí empiezo a mirar otras áreas, sí empiezo a mirar más hacia arriba. Y ahora cuando empieza Dios a obrar, como el pueblo de Dios, 400 años en esclavitud, pero curiosamente sucedió algo grandioso ahí, que ese día unánimes imploraron por la carga y la opresión que le estaba poniendo el enemigo en sus vidas, ¿verdad? Otra actitud que tiene que tener el cristiano. ¿Eres cristiano? Tiene que estar en cuerpo. Cristiano llanero solitario no existe. Y Dios obra en su cuerpo. Y ellos imploraron y ahí recibieron contestación. Ahí mandó un siervo, como mandó a Moisés, para que los liberara y los guiara a salir de esa esclavitud y de esos villanos que querían destrozar y a masacrar a ese pueblo, ¿verdad? Pero una vez que se los tragó el mar, que los ahogó a esos ejércitos, que cruzaron, ¿qué sucedió? ¿Se quedó conforme Dios? No se quedó conforme ahí. No solamente era que tú mataras a los enemigos, que conocieras que la mano de Dios está guiando y llevando a su pueblo, sino que quiso enseñarnos que no podemos andar por libre. Por eso nos llevó ¿a dónde? A las aguas de Mara. Y nos llevó a beber aguas amargas en un desierto donde ya no había sustento, donde yo ya no tenía para comer, donde no tenía para beber. Ya el pueblo empezó a quejarse, a mover un poco a Moisés: oye, me has traído para acá, no tenemos agua, no tenemos sustento. Y cuando fueron a beber, ese río estaba amargo, pero sin embargo en su queja Dios imploró y Dios les mostró un árbol que echaron a ese río, y ese río, que sucedió, se convirtió en dulce. Y ellos pudieron satisfacer esa área, pero seguidamente dice la Escritura que Él les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí vemos que el Señor no solamente quiere matar a tus enemigos. El Evangelio no se limita solo en que tus enemigos sean derrotados, sino en que tú debes de adquirir esa nueva vida que Dios quiere para ti. Y necesitas adquirir esas ordenanzas y esos estatutos. Porque toda raíz hace crecer un árbol, ¿que sí? Y toda raíz se alimenta. Si nosotros estábamos, dice la palabra, que estábamos destituidos de la gloria de nuestro Señor, y por eso nuestro Señor envió su unigénito, para que todo el que creyera en Él tuviera vida eterna. Evidentemente yo no estaba antes enredado en cosas del mundo. O pertenecemos a un Padre que es Dios, o pertenecíamos a otro Padre, ¿verdad? Y Él rompió ese lazo en nosotros. Y ahora nosotros introducimos una nueva vida, pero traemos conceptos, traemos estructuras, edificaciones en nuestra mente que son ¿de dónde? De la vieja vida, de lo que nos habían enseñado. Y ahora el Señor, una vez que quita a nuestros enemigos, ya que lo hemos declarado como nuestro dueño, como nuestro Salvador, ahora dice: yo soy tu Padre y te tengo que dar una nueva instrucción. Y hay que desechar todo lo viejo, ¿verdad? Entonces vimos el sexto día, dice que debían de guardar el doble. No solamente era salir, recoger el pan, sino que el sexto día yo tenía que guardar el doble, porque ese día dice la palabra que yo no iba a hallar comida y comida en el campo. Hay una invitación a Dios de aguardar en el día, que no hay nada en el campo. De guardar en el día que viene la prueba, que viene la aflicción, ¿verdad? Cuando viene la prueba en nuestras vidas, el cristiano que no aguardó, ¿tú sabes qué pasa? Que no puede agarrarse a textos bíblicos. Está seco. Dios me ayuda.
Dios mi Salvador. Dios no me ha abandonado. Dios quiere que vea algo, y sobre todo porque luche por algo, que esa vida nueva y esa vida eterna a la cual hemos sido llamados, ¿verdad? En un día tan bello, que en donde todos nos vamos a encontrar en la misma mesa sentados, ¿verdad? ¿Cuántas personas vemos caer en el camino? Pero a que aprendemos más de todo, cuando nos toca a nosotros, vemos más que es tan necesario que prediquemos del Evangelio. Hay tantas vidas que se van sin Jesús, que no estarán allí en la mesa esa. Porque viendo nosotros que estábamos perdidos con el enemigo, no les predicamos de Jesús. Y vamos aprendiendo la importancia del Evangelio. Yo una vez le dije a un hombre, pero si mi vecino es muy bueno, si yo a ese hombre no le he visto hacer nada incorrecto, he visto a veces hasta personas cristianas que han hecho más incorrecto, y digo, bueno, es que una iglesia es un hospital. No hay gente perfecta, sino que buscan la transformación y el cambio. Por eso conocen a Jesús. Jesús primeramente lo que hace es confrontarlo para llegar al conocimiento de la verdad. Y estamos llenos de errores, ¿verdad? Pero sin embargo el Evangelio no es para unos sí y para otros no. Tu vecino, aquel que se comporta muy bien para tus ojos, necesita a Jesús. Porque la palabra no es por obra, ni la fe, ni la salvación es por obra. Es por creer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando Jesús vino y tocaba muchas puertas, dice, yo no he venido para justos, yo he venido para aquellos que necesitan a Jesús. Y hay gente que te vas a encontrar que no necesita a Jesús para ustedes. Y ya hay una negación en el corazón. Y no entienden el mensaje que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos de su cobertura y su provisión. Y sobre todo guardar para el día del conflicto. Vamos a pasar por diferentes pruebas en nuestra vida cristiana. Aprendimos el punto B. El punto B era guardar el doble. El punto C, cada uno recogía lo que podía comer, ¿verdad? La palabra nos enseñó que allí en el desierto, cuando bajaba el maná, cuando bajaba el rocío, encima del rocío bajaba el maná. Yo he aprendido que tengo que ir a recogerlo diariamente, yo he aprendido que tengo que guardarlo, y ahora me invita a la palabra que no solamente tengo que recogerlo, guardarlo, sino que también tengo que recoger para mi propia vida lo que yo pueda comer y lo que pueda comer los que estaban en mi tienda. Entonces, evidentemente, ¿cuántos sacerdotes de su casa hay aquí? Yo soy un sacerdote de mi casa. Tú eres un sacerdote de tu casa. Tú eres un sacerdote de tu casa. Tú eres la punta de lanza donde tú estás en tu vida y en tu familia. A veces salgo al desierto a recoger la porción que a mí me corresponde, pero no me he olvidado de esa pequeña parte que dice recoge la porción para los que están en tu tienda. Y entonces el Evangelio ya no funciona, porque ni siquiera la que has cogido para ti te va a valer. Porque tú eres el sacerdote de tu casa, no solamente tienes que comer tú, sino que el Evangelio trae multiplicación. Y tienes que predicar a los que están dentro de tu casa y de tu hogar. Y ahí vemos a veces que el cristiano se avergüenza de Jesús. Porque cuando tienes que insultar a un hijo, tienes que insultar a un hermano o a la mujer o diferentes personas, siempre vamos con psicología humana. Y creemos que es el Espíritu Santo el que me está mostrando lo que tengo que hablarle. Pero sin embargo la palabra no me dice eso. La palabra me dice que cuando yo vaya al enemigo, le hable en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es sobre todo nombre, y donde los enemigos huyen.
Entonces no vale psicología humana. Tú cuando vas con tu psicología, incluso vas a empeorar la situación. Te vas a pelear más con tu marido, vas a pelearte más con tus hijos y quizás el enemigo crea esta separación. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que el enemigo se viste de ángel de luz. Ahora, cuando tú le vas a tu hijo ya no es lo natural, sino le vas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mira, hijo, yo he cometido 20.000 errores como tú, pero aprendí por el nombre de nuestro Señor Jesús y empieza a hablarle de textos bíblicos. ¿Por qué? Porque guardaste, porque recogiste para tu casa. Cuando tu matrimonio está mal y tú coges textos bíblicos para restaurarlo, no para señalar, porque nosotros tenemos la tendencia de señalar el error, y cuando tú señalas el error de alguien, las personas crean muros. Si tú vienes a mí a decirme, primeramente para hablar conmigo, señalarme mis errores, se acabó. ¿Por qué? Porque creo una coraza. Ahora, cuando yo voy a hablarle a una persona en la madurez, en Cristo Jesús, lo primero que hago es identificar mis errores que yo cometí contigo, que quizás fueron el propulsor para que la otra persona cometiera más errores y fuera la bomba que estalló. Y una vez que se reconoce los errores, la otra persona se desarma, ya no está contigo así. Y quizás ahora en el nombre de nuestro Señor Jesús vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Señor Jesús que se lleve mis errores y se lleve los tuyos y nos reconcilie y nos restaure, ¿verdad? Pero eso solamente es para valientes. La raíz antigua de la serpiente es no reconocer nunca un error. Y esta no puede más que yo. Y si él no pide perdón, yo no pido perdón. Sin embargo, Jesús dice, antes de ir al altar, antes de ir a una ofrenda, si tienes algo contra tu hermano, no algo contra tu hermano, dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti, es que no me había parado en ese detalle. No es que yo tuviera algo contra mi hermano, sino que mi hermano tiene algo en contra de mí, que a lo mejor te has equivocado o no. Pero dice que yo lo sé, y vaya y restaure antes de venir al altar a ofrendar. Pero el Evangelio es para valientes, por eso el Evangelio es una palabra de locura. El Evangelio nos invita a tener esa acción para que el enemigo no haga destrozos en nuestras vidas y se apodere de cosas que no son suyas. Acuérdate que Dios te las dio a ti y a él no le pertenece nada. ¿Amén? Entonces debemos recoger nuestra comida y también para el día tenemos que recoger también para nuestros familiares, para nuestros queridos, a mis vecinos, a mis vecinas, para la gente que me voy a cruzar en la vida, que Dios la va a traer, porque somos antorcha y sal de este mundo insípido. Y va a venir personas como tú estuviste y yo estuvimos en un tiempo. No teníamos luz y estábamos secos, no teníamos sabor. ¿Amén? Y hoy vamos a entrar, el maná era molido y cocido, ¿verdad? El maná era molido y cocido. El maná que hemos visto que hay que recoger, que hay que guardar, que hay que dar a los que están en mi casa. ¿Qué es el maná? La bendita palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Pero el maná, dice la Escritura, que para recogerlo hay que procesarlo. Hay que molerlo, hay que cocerlo, y tiene un procedimiento en nuestra vida, porque hay cristianos que andan más con palabritas, donde estés tú, Dios está contigo. Y va el cristiano hinchado, y va el cristiano abajo, o va el cristiano de fiesta. ¿Tú te crees que Dios está contigo? Esa palabra fue para Jeremías, porque era un siervo de Dios. No quizás debe de enfocarte
pueblo perece por falta de conocimiento. Y entran en fábula y en doctrina, que van cogiendo los textos que a mí me interesan de grandes guerreros de Dios, que eran apartados y apartados para Dios, y lo cogen según mi convengo, y Dios no participa en el pecado, ni va a participar de una vida que no quiere cambiar y no quiere restaurar, porque Dios lo que busca en nosotros es una transformación. Amén. Vamos a ver Jeremías 18, del 1 al 6. Dice así: la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las ruedas. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y se hizo perder en el barro. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en la mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. ¿Cuántos de nosotros debemos de estar en las manos de nuestro Señor? Pero es que la palabra dice: es que yo estoy en la iglesia, es que estoy en las manos del Señor, es que yo estoy en el torno. Pero es que el alfarero vio que la vasija no salía bien. Y la vasija, cuando no sale bien, ¿qué hay que hacer? Romperla. ¿Y qué hay que hacer? Volverla a hacer. Por eso muchas veces, cuando estamos en los caminos del Señor y no están las cosas como yo quería, analiza en tu vida qué es lo que está sucediendo. Porque el Señor no busca cisternas rotas que nos retienen. ¿Sabes lo que es una cisterna de un váter, no? O un depósito, que también es una cisterna. Si está perforado, ¿qué pasa? Que no retiene el agua. Y nosotros estamos enseñados a retener el agua, a ver un cambio y una transformación en nuestra vida. Y el alfarero, cuando la vasija empieza a formarla y a moldearla, y cuando la tiene medio formada se la lee, y la vuelve a formar, y para allá, tú sabes lo que hace otra vez, ¿no? La tira al pegote de barro. ¿Tú sabes el primer paso para el barro? Amasarlo. ¿Sabes por qué se amasa? Porque hay pompa de aire que a la hora de meterlo en el fuego va a reventar, va a estallar. Y todavía el cristiano piensa que Dios lo dejó de caer porque está pasando por luego. Si tú no has pasado ni por el horno todavía. Tú te pusiste en el torno con agüita y te molestó el trato de Dios porque quieres adquirir, no has abandonado lo viejo, quieres traer lo viejo hacia adelante. Pero primero debe darte forma. ¿Y cómo se adquiere la forma? Por lo que hemos dicho antes, con estatutos y ordenanzas, con creer a nuestro Señor Jesús. Ya va adquiriendo una forma. Y cuando ya Él ve que estás bien amasado, que estás comiendo de la palabra, que no te has salido de sus manos, que ya te quedas erguido como barro, ahí viene, vamos a meterlo en el horno. Y ahí empieza el proceso del cristiano, ¿verdad? Pero aunque duelen los hornos, adquirimos dureza. Y ahora ya lo que me pasaba ayer no es dice, como antes yo me enredaba
y me hacía una bola con estas cositas. Y ahora no solamente Dios, yo le puedo hablar a otras vidas de esas pequeñas cositas que yo pasé hace tiempo, sino que me manda vidas con problemas más superiores y sé tratarlas y llevarlas, porque Dios trata mi vida. Por eso dice que somos experimentados. ¿Y experimentados en qué? En dolores. Por eso ten cuidado cuando dice, tened cuidado cuando se le pida algo a Jesús. Quiero ser sabio en Jesús. Quiero ser esto en Jesús. Números 11:8. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molino, o lo majaba en mortero, y lo cocía en caldera, o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite. ¿Qué pasa aquí? Hemos visto que no solamente era recogerlo. Si nosotros recogemos algo, si hubiéramos recogido ese maná y lo metemos directamente en la boca, es como coger un manojo de trigo y metértelo en la boca. Y a que nosotros no somos pájaros, nos crearía unas ardentías, unos dolores. Sin embargo, ¿qué debía hacerse? Debía de molerse, debía de cocerse, debía tener un procedimiento antes de comerlo. Por eso la palabra siempre se dice que hay que ruñirla, ¿verdad? Por eso nos comparó como ovejas. Las ovejas, ¿qué hacen? Ruñir el pasto, mascarlo una y otra vez. Si tú recibes la palabra del que predique, y tú estás recibiendo la palabra y tú después no la arruñes en tu corazón, tú vas a seguir siendo el barro que siempre se da lejos. Y nunca vas a poder adquirir lo que Dios quiere para ti. Si Dios es tan maravilloso que lo único que quiere darnos las miles y miles de promesas que vienen en la Biblia, que las tienes que recoger aquí, ¿eh? No cuando estás ahí. Las tienes que recoger y las tienes que recoger aquí. Tenemos que trabajar por el sustento. El sustento es un sustento literal, pero conocemos por la palabra que todo era una sombra del que tenía que venir. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento que cuando los judíos, no, es que nuestro padre Moisés nos dio de comer en el desierto. Nuestro padre Moisés nos dio de comer en el desierto. Y Jesús se señaló como el mismo pan, el pan verdadero y el pan de vida. ¿Cómo vamos a estar? Por eso dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. No esperes el pan que comieron, espera el pan de Jesús, que es el que tú tienes que comer, es el que tú tienes que guardar, es el que tú tienes que proveerte. Y sobre todo cuando Jesús marca una palabra en tu vida, rúñela, prepárala, cócela. Y la tienes que cocer, volvemos a lo mismo, para ti y para los que están en orden, en tu casa. Yo ponía aquí un ejemplo sobre, ¿ha visto el gusano? El gusano, cuando el gusano, ¿qué hace? El gusano, ¿qué hace un gusano, verdad? Para los palos está rico, pero ¿tú te comerías un gusano? No. ¿Has visto como un gusano? Y el gusano te da asco. Pero cuando ves una mariposa en una planta, mira qué planta tan bonita. Y ahora ves tú una mariposa ahí, dices tú, qué cosa más bella y qué creación más bonita, ¿eh? Eres capaz hasta de tomarle fotos a la mariposa. Pero sin embargo, entre el gusano y la mariposa hay un proceso. Hay un capullo, ¿verdad? Ella se encierra, ella se aparta, busca un lugar apartado donde va a ser procesada en su vida. Y no solamente eso, sino que aprendemos que el gusano tiene que poner algo de sí, que es la búsqueda desde el momento y el lugar, la búsqueda de tomar la decisión. Hasta aquí he caminado como gusano, y ese es el Evangelio.
Hasta aquí caminé como un terrenal, caminé como un carnal y me comporté muy mal. Y he aquí, ahora estoy decidiendo en transformarme y adquirir una vida nueva a Jesús. Ahora, el gusano tiene que proveer algo de sí. Y es la seda. El construir el caparazón donde me voy a guardar de este mundo y voy a adquirir de la palabra del Señor para nacer en esa nueva criatura. Que es Jesús. Nosotros debemos de proveer. ¿Qué es la provisión? ¿Qué es tu seda? Tu seda va a ser tus propias decisiones, tus propias conductas. Y se localiza muy rápido. Búscate el lugar donde los pájaros no te comieran. El gusano no se para en medio de un sitio y hace capullo, busca un sitio. Y no solamente ha buscado un sitio, hemos buscado todo un sitio, ¿verdad? Yo llegué aquí a esta iglesia y digo, aquí voy a hacer mi capullo. Y ahora ya probé mi seda. Mi seda es la constancia, la perseveración, el guardarme, el alimentarme de la bendita palabra de Dios. Gloria a tu nombre, porque en definitiva Dios pone el querer hacer en nosotros. Pero si no lo entendemos, incluso desperdiciamos los momentos en los cuales Dios nos está llamando. Te lleva a un sitio donde los pájaros no van a tocar. Te lleva a un sitio donde te vas a proveer, donde te vas a alimentar. Y vas a nacer una nueva criatura. Pero de ti depende el poner la seda. De ti depende el que no vaya a romperte en mis manos. Tenemos que ser transformados por la bendita palabra. Es el molino y el cocimiento de un cristiano. Porque si no hay manera de que tú este evangelio te lo comas, y te voy a decir por qué. Porque el evangelio es locura para aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesús. Y va a ver, como tú no te conviertas, en ti vas a ver siempre una disputa y un rechazo. No es la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Qué quieres tú que domine más y que domine más en tu vida? ¿La carne? Si la carne ya vi, yo hablo de mí. Yo ya sé lo que me trajo la carne. Caminos de muerte y de perdición. Pero el espíritu trae vida y nos vivifica y nos da un salto para la vida eterna. Amén. Por eso de ella hay que alimentarla. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ahí vemos que el cristiano tiene un proceso, y el proceso primeramente es creer en Jesús, guardarse, dejarse en sus manos para que Dios lo pula. A mí yo me encuentro cristiano y ayer hablaba yo con un hombre, le estoy haciendo un baño y me dice, yo conozco a Jesús, yo estuve tanto tiempo en el Evangelio y mi pregunta es, ¿qué es lo que te sucedió para que no estuvieras ahora? Y ya empezó a patinar. Es que el trabajo, y yo lo miraba, y yo digo, parece que lo está mirando Jesús, porque él mismo se contestaba y ahora mismo decía, pero no tengo excusa, ¿verdad? Yo ante los ojos de Dios no tengo excusa. Él mismo se contestaba y a la misma vez se autoanalizaba de que no era correcto hacer lo que está, porque yo le dije, mira, una cosa te digo, ninguna boca se justificará delante de nuestro Señor Jesús. Y eso ya es preocupante. Es que yo no fui porque el hermano o la hermana me caía bien. Es que el día ese el pastor me dañó. Es que la palabra dice que hierro con hierro se agudiza. Y yo tengo que perseverar en la iglesia con sus buenas, con sus malas, para que haga el Señor la obra en mí. A mí no me preocupa la obra del otro.
Me preocupa la obra que tiene que hacer el Señor en mí. Y que el día que Él venga me haya haciendo lo que yo tengo que estar haciendo. Aunque me voy a cortar un evangelio al traje, no es que yo busque una iglesia donde haya un showman, donde haya diversiones, donde, oh Dios mío de mi vida. Y los grandes héroes de la fe cantaban solos, donde nadie les daba el evangelio, sino que ellos eran el evangelio para otras vidas. Ellos no necesitaban una iglesia, sino ellos creaban una iglesia. Y nosotros queremos el evangelio que nos lo den cortado. Es que en la iglesia no hay esto. Ponte manos a la obra tú. Porque lo que te están mostrando es Dios no es para que lo haga fulanito, que es muy fácil cargarle las cargas a otro. ¿Por qué no lo haces tú? Porque el mismo espíritu que habita en mí habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo se repartió y se repartió a todos. Ay, que no me... Esa parte me la salté, me creía que el hermano o la hermana eran más ungidos que yo. No, sino que el hermano o la hermana quizá a lo mejor coma, procese ese pan, lo muela, lo coza, se haga un trabajo interno en su casa, prepare esa cena y quizá esté buscando esa conversión verdadera, porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Entretenimiento, vete al mundo. Hay miles de teatros, miles de exposiciones que te van a divertir, de verdad. Pero es que el Evangelio es una cosa más real. Busca una transformación y unos cambios que no son exteriores, que son interiores. ¿Sabes? La mariposa, cuando nosotros adquirimos una vida nueva, el dolor del cristiano, que no está bien cimentado sobre la roca, es que Dios, cuando nosotros vamos a adquirir una vida nueva, nosotros vamos a tener que perder muchas cosas que teníamos antes. Y el cristiano lo que no quiere es perder cosas. Quiere ir a la nueva vida en Cristo, pero llevando su mochila, llevando sus actitudes. Y eso el cristiano, el Hijo de Dios, no la agrada. No podemos estar aquí, en la casa de Dios y en el mundo. Tenemos que desechar las cosas que traemos de antes, adquirir esa nueva vida. ¿Por qué te digo esto? Fíjate en la naturaleza tan curiosa entre el gusano y la mariposa, ¿verdad? La mariposa era gusano, ¿verdad? Que la mariposa era un gusano. Pero la mariposa, ¿tú ves una mariposa que se junta con un gusano? No. ¿O tú ves un gusano que se junta con mariposa? No. Por eso las tinieblas y la luz nunca pueden estar juntos. Dice, pero si pertenecen a la misma estructura, ¿cómo que se rechazan mutuamente? Porque son dos vidas cambiadas y dos vidas transformadas. Y ahora viene la rivalidad en el cristiano. Entonces, ¿yo no puedo hablar con otras personas? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que primero te tienes que ser transformado tú. Y cuando tú te transformas vas a perder muchas cosas que se van a quedar en el pasado y tienes que estar preparado para adquirir una nueva vida en Jesús. Pero después vemos la mariposa como la mariposa de que se alimenta. De polen, ¿a que sí? ¿Y el polen qué hace la mariposa? Se impregna en sus patas y después va polinizando y va creando vida. Así tiene que ser el Evangelio en nuestras vidas. Que primero me convierta yo en mariposa y cuando yo me acerque a otros que yo fui igual que ellos una vida pasada, yo los convierta a Cristo Jesús y no me convierta en ellos a mí. Porque hay que ver cuando tú, un cristiano, se junta y se involucra otra vez con el mundo, es
para ponernos los dos un espejo y decirle, oye, aquí veo un gusano y aquí veo una mariposa. ¿Cómo que el gusano te convenció que era una mariposa? Como muchas veces cuenta el pastor, cuenta el chiste del mono, que fue criado por pájaros. Al final se montó en una torre y se tiró, y el monazo que pegó en el suelo, ahí no tenía alas, ¿verdad? Nosotros no podemos ser así, porque pegamos porrazos. Una mariposa arrastrándose es cosa más baja cuando Dios ya te dio alas, sabiduría y entendimiento para estar volando y para poder atraer vida al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo estás involucrado en el mundo? Lucas 6, 45-47. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿saca qué? Saca lo malo. Que nosotros, ¿qué queremos? ¿Sacar lo bueno o sacar lo malo de nuestro corazón? Cuando nosotros nos acercamos a una persona, porque dice que tú sabes por qué seremos, dice la palabra de Dios, que el día que estemos ahí arriba, seremos justificados por lo que habló nuestro corazón, por lo que habló nuestra boca, por los discernimientos de nuestro corazón y por cómo caminamos, dice la palabra. Tú cuando un hermano está mal, en vez de invitarlo a la iglesia, no, Dios entiende. Y lo que hacemos es darle consejo de apartarse, sin saber el estado de esa vida. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no pasa nada, hermano, un día no pasa nada. Un día, 2, 3, y tú de consejero, en vez de llevarle a Jesús, eres el consejero de acoplarlo en el gusano, en lo que era antes. Hijo mío, hija mía, tú no eres el que libera, el que libera es Cristo Jesús. Y el problema es que tú estás llamado y llamada a la vida, a fomentar a las personas. Tú imagínate Moisés, un pueblo duro, de servir, que tenía que estar 2 días quejando, un solo hombre, 2 días quejándose de él, protestando de él. Lo pintaban de limpio y le cortaban traje a cada momento. Nunca les preocupó nada más que de empujar ese pueblo hacia adelante. Tú y yo somos esos Moisés hoy en día, porque tenemos que llevar el Evangelio a dónde? A toda criatura, a todo sitio, a todo lugar. En el Hijo de Dios hay un autoexamen. Cuando estamos riendo, ¿no? Como hermanos, pero hoy no quiero ir a la iglesia, y el examen no es ni siquiera para que te estás diciendo, el examen es para ti. A ver qué dices tú. Y nosotros estamos llamados a sacar de los tesoros de nuestro corazón. Porque nosotros, si somos experimentados en dolores, a cada vez que ¿ha visto los que se automedicinan? Que al final, ¿cómo le va? A que le va mal. Y nosotros nos automedicamos. Y queremos automedicar al que tenemos enfrente. Y sin embargo, nosotros no estamos llamados a automedicarnos. El que tiene que medicarlo, el único que trae salvación y curación a la vida es Cristo Jesús. Y exponerse a la luz de su bendita palabra. Si le cuesta trabajo venir a la casa de Dios, ¿cuánto trabajo le costará leer la palabra en su casa? Es que ni la lee. Es que ni la coge en su casa. Por eso nosotros tenemos que saber cuándo el enemigo está actuando en la vida de la otra persona. No imponerle, pero decirle, oye, mejor que en la casa de Dios, ahí esa carga que tienes ahora mismo te la va a quitar ahí. Y verás cómo sale diferente. A veces venimos como la iglesia. Y cuando salimos, ¿cómo salimos? Pero hay que tener el hecho, hay que tener la disposición a hacer el capullo y apartarme para Dios.
para que se haga la nueva criatura en mí. Y sobre todo no echar de menos las pérdidas. En Mateo 9, 14, 17, aquí se ve cómo no se puede poner un trapo nuevo, un remedio viejo, porque de tal tira uno y va a romper el viejo, o sea, vas a quedar con el mismo agujero. Ni un odre que es nuevo se echa vino viejo, porque se fermenta y se rompe, y se echan a perder el odre y el vino. El vino nuevo se echa en un odre nuevo, una persona convertida que quiere adquirir una nueva vida, y entonces va a asimilar el nuevo vino que se le va a dar. Pero ahí vemos que hay creyentes, porque después vamos a ver más adelante, quiero terminarlo, no sé si me va a dar tiempo. Vemos cómo Jesús libera a 2 hombres endemoniados. ¿Y qué hace? Los demonios dicen dónde meterse, y dónde se metieron, en unos cerdos. ¿Y los cerdos dónde fueron? Despeñados. Pero es que en este pasaje que estamos leyendo sobre los discípulos fueron un momento a acusarle a Jesús y decirle: oye, ¿cómo que tu siervo? ¿Cómo que nosotros somos discípulos de Juan? ¿Cómo que nosotros ayunamos y tus siervos, los que andan contigo, no ayunan? Y si acaso se puede poner un remedio en un trapo nuevo, no, porque estiraría y se rompería. Entonces, estar creyente, hay un creyente, porque ellos se han convertido, ¿verdad? Ellos a quienes estaban esperando, la venida de nuestro Salvador. Él aquí, yo no soy el que viene detrás de mí, que yo no soy digno ni de apretar los zapatos. Es aquí, no solo bautizarán en agua, que bautizarán en nombre, en espíritu y en verdad. Y ese hablaba de nuestro Señor Jesús. Y ellos esperaban ese Mesías que tenía que venir, los discípulos de Juan. Sin embargo, los discípulos de Juan, aquellos odres que eran viejos, que no querían adquirir la nueva naturaleza en Cristo Jesús, encima fueron a reprocharle a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen esto y nosotros no lo podemos hacer? Y Jesús le dio en su cara: porque no están entendiendo el Evangelio y queréis ser odres viejos. Se agarráis a la letra, y la letra más el Espíritu vivifica, y yo quiero llevar a cosas nuevas para que crezcáis. ¿Sabéis que dado lo que os digo Juan? Y yo no venía aquí yo venía aquí a ser un sacerdote nuevo, inconmutable y a desechar lo viejo. Y la única voz que tenéis que escuchar ahora, porque se le dio toda potestad y toda autoridad, es el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que ser ese odre nuevo. Y si tienes un agujero y eres un trapo nuevo, el único parche que te puede tapar el nuevo es eso. El cristiano cae y Jesús lo levanta. Pero no te va a poner nada viejo, te va a poner cosas nuevas a tu vida. Pero cuando no queremos el proceso de la transformación, de gusano a mariposa, cuando no queremos la confrontación de Jesús, cuando nos dice que estáis pensando mal, que no estáis hechos todavía unos odres nuevos, por eso no podéis caminar junto a mí, ni podéis aceptar lo nuevo. Por eso os tengo que dejar ahí apartado, porque vais a reventar, no quiero perderos. En los endemoniados, en los ganaderos, cuando pasó Jesús y liberó a esas 2 personas y los demonios se fueron a Sarchuente de cerdo, ¿dónde nos metemos allí? El cerdo, ¿quién los tenía? Los gentiles, no eran gente judía. Cuando era un alimento, era abominable para ellos. Sin embargo, cuando se enteraron lo que había pasado con los cerdos, lo primero que fueron a reprochar a Jesús y a sacarlo de su vida, fuera de este pueblo. Y nosotros a veces con nuestras actitudes, cuando el Señor llega a nuestra vida y tenemos pérdidas, que el Señor las tira por un barranco, y en ese barranco, y en esas personas, y en esas vidas que están desapareciendo de tu lado, van un montón de demonios, y van legiones ahí.
¿Cómo vas a poder ir corriendo a recuperarla? Porque tu mente todavía piensa con lo natural y no estás discerniendo las cosas espirituales a las cuales has sido llamado. Yo no he visto una mariposa que vuelva a arrastrarse, sino tal como sale del capullo, despliega las alas y sale volando. Nosotros tenemos que transformarnos y seguir cambiando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Os quería hablar de Esaú y Jacob, la transformación, las promesas que tiene el Señor en su vida. ¿Ha visto cuando esos dos niños iban a nacer? Dice que Jacob suplantó a su hermano Esaú, pero sin embargo había una palabra sobre su cabeza antes de nacer, dominada por el Señor, implantada en su vida como la tienes tú y como la tengo yo, que es irrevocable. Nosotros somos los que retrasamos los procesos del Señor porque queremos coger la comida y no procesarla ni cocerla y no la dirigimos bien. Pero sin embargo ese proceso que tenía en ello era que romper esas estructuras antiguas y esos odres viejos. Oye, que ya no es el primero nacido, si solamente son los que Dios coge en el poderoso nombre del Señor. Y Jacob, aunque es el menor, servirá a quién. El mayor, Esaú, servirá a Jacob. Pero es que Jacob después tuvo a sus hijos y después pasó la vida de José, que siendo el menor, ¿a quién le puso el manto de colorines? Porque Jacob entendió que el Señor busca cosas nuevas. El Señor no se estanca, busca propósitos nuevos, busca personas calientes que fomenten el Evangelio, que crean. Y sin embargo, los demás hermanos, incluso el mayor que hacían, involucrar las cosas terrenales del mundo, no. ¿Y qué pasa? Que encima crean el celo, como creó celo el hermano de Jacob, pero Jacob lo vivió. Y sabía que Dios quería hacer propósito en aquel menor. Pero viendo esa estructura y ese caminar en ello, después sucedió que José quería seguir trayendo costumbres antiguas. Cuando puso a su padre Israel, Jacob, lo puso allí para que bendiciera a su hijo Manasés y Efraín. Le puso a Manasés en su mano derecha porque era el mayor y a Efraín en su mano izquierda. Pero dijo a Jacob, hijo mío, yo he entendido las cosas nuevas del Señor y lo que quiere desechar. Y le puso las manos. Sin embargo, José, que fue procesado, fue molido, pero sin embargo, una vez que estuvo a la altura, que le dio de comer naciones, quería volver a traer las cosas viejas y le tuvo que enseñar por último al padre, no, hijo mío, Dios busca y busca cosas nuevas. Y tú fuiste el menor, hijo, y le das de comer naciones. Y aquí lo siento mucho, pero Manasés siendo el mayor va a servir a Israel. Lo voy a bendecir, pero este es el propósito que tiene el Señor. Entonces, hermanos míos, dejémonos procesar por el Señor Jesús. Adquiramos una nueva vida en nuestro Señor Jesús. Y te digo una cosa un día más. Si todavía no eres gusano, hoy es el día y es la hora de que recibas al Señor Jesús en tu vida. Amén. Que lo aceptes y que busques el lugar donde hacer tu caparazón para nacer en una nueva criatura, que es lo que Dios te está llamando hoy. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar y sobre todo vamos a preparar nuestras vidas a lo que vamos a hacer ahora, que es la Santa Cena, donde ya debemos estar ministrando nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestros cuerpos, para esta gracia y esta corona que nos va a perseguir todos los días en nuestra vida, que es la misericordia y el perdón.
de él. Damos la gloria, Señor, de la obra, Padre. Bendecimos, Señor, tu bendito nombre, papá. Te damos gratitud, Señor, primeramente, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Dándonos ser personas maduras en ti, Señor, a guardarnos, Padre, y así hacer, y ayudarnos, Padre, a como ese gusano, Señor, apartarnos para ti, Padre, para que tu obra perfecta se haga en cada uno de nosotros, Padre, dándonos el entendimiento, Padre, para poder hacerlo. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Dios Jesús. Gracias por tu bendita palabra y ahora como no, Padre, bendecimos a tu siervo, Padre, el pastor Félix, Señor, que tú has escogido, Padre, para este remanente, para este rebaño, Padre, para que nos dé, Señor, de ese pan y esa sangre tan bendita, Señor, que nos rescató y nos llevó para la vida eterna, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por tu siervo aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Vamos a seguir meditando sobre la palabra que nos ha dado hoy el hermano. Sabemos que cuando viene de Dios necesitamos